Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Nombres blasfemos en la Biblia grecorromana. Labios inmundos en el cristianismo. Presta atención a todo lo que yo te he dicho. No invoquen los nombres de otros dioses, ni sean escuchados cruzando tus labios. Éxodo 23:13. Jehová es una traducción errónea. Jehová significa ruina, calamidad, destrucción y perversión en el idioma hebreo. El Señor significa Baal, Zeus o Júpiter. En la mitología griega había un caballo volador que se llamaba Pegasus, griego Jesús y latín Jesús, Pegasus igual caballo. Nombres blasfemos en la Biblia. Dios significa Deus, Zeo, Ga, Fortuna, Tro. Dios solar griego Zeus. Nombres blasfemos en la Biblia. Ahora miremos unas imágenes de un Jesús greco-romano y de un Elohim Yahshua hebreo. Jesús griego muta al latín la palabra Jesús, que significa caballo. Dioses de la mitología griega. El mundo de los antiguos griegos. Aún nos habla a través de uno de sus legados, la mitología griega. Estaba poblada de muchos dioses y diosas, cada uno con determinados poderes en el mundo y con una historia particular. Fueron la de cómo Atenea nació de un dolor de cabeza de Zeus, la de Apolo, que fue un joven alocado, y luego se convirtió en el dios del orden, de la música y el arte, y la de Poseidón, que era el protector de nuestra capital, y además estaba a favor de la paz. Presidiendo a todos estaba Zeus, dios del cielo, dios del trueno. Zeus es un dios del cielo, y te encuentras en los dominios de Zeus cuando estás en plena naturaleza. Zeus ejercía algo de control sobre si tenías o no un buen día o una buena o mala vida. Tenías 2 frascos en el umbral. Uno contenía el bien y otro el mal. Y a cada hombre, Zeus le servía una porción de bien y otra de mal. Estaban Afrodita y Artemisa, 2 caras de la misma moneda. Nombres blasfemos en la Biblia. Leemos en Oseas capítulo 2, versículo 17, que dice claramente: porque quitaré de su boca los nombres y nunca más serán mencionados por sus nombres. Muchas personas no pueden comprender cómo es posible que se haya hecho tanta abominación en cuanto a traducción. Los nombres de Jesús, Cristo, Jehová, etc. no solo son nombres blasfemos, sino que también son nombres paganos, sucios e inmundos. Un detalle muy importante que se les pasó por alto es que los nombres no se traducen. En la cultura hebrea, un nombre propio tiene un propósito.
El Elohim de Israel nos advirtió no solamente que la pluma mentirosa de los escribas torcerían la riqueza del idioma hebreo, sino que también, como leímos en el profeta Oseas, que nos quitarían los nombres paganos de nuestras bocas. Una de las cosas principales que el creyente, por decirlo así, debe entender: ¿se imagina usted al Elohim Kadosh de Israel aceptando nombres de demonios? Claro que no. En la primera versión de las escrituras sagradas, del hebreo al griego, en el Pasuk 1, es decir, el versículo 1 de Génesis, pusieron en el griego Enargi episten o Zeus ton ouranon keitingin. En el principio creó Zeus los cielos y la tierra, cuando en realidad la palabra original es Elohim, que nada tiene que ver con ese otro nombre. En el texto original dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, entendiendo que este dios pagano de los griegos influenció toda la cultura occidental con sus ideales, veamos por qué se colocaron estos nombres. De Zeus se tradujo a Deus, de Deus se tradujo a Theos, y de Theos se tradujo a Dios. O sea que podemos ver el origen, el trasfondo de la palabra Dios. Por ejemplo, la palabra teología significa el estudio de Zeus. Existe solo un nombre verdadero para el Salvador, y su nombre es Yahshua. Jesús en griego, Jesús, de acuerdo al uso actual desde el siglo II, cuando empezó, al principio a ser introducido encubiertamente por los apologistas, hasta que finalmente decretado como el nombre oficial del Salvador por el emperador perverso Constantino y confirmado en el primer concilio de Nicea en el siglo IV. Desde entonces y a partir de ahí está plasmado en los códices griegos post-niceanos, de modo que al reequivaler las 5 letras del nombre griego Jesús, tenemos Jesús, lo cual para nada tiene relación con el nombre original. Buscando entonces los fonemas que tengan sentido en las dos lenguas antes citadas, encontramos al menos 2 sustantivos. 1, Zeus, el rey de la mitología y paganismo helénico, y 2, Sus, que en hebraico significa caballo. Jesús es una traducción de tercera generación. ¿Cómo es esto? Bueno, la primera generación, es decir, el original hebreo, es Yahshua. La segunda generación, es decir, la griega, es Jesús. Y la tercera generación latina o latín es Jesús. En otra forma de declarar el nombre falso de Jesús, encontramos 2 palabras que también dejan un horrible sabor, y es la palabra hebrea Jesús. Se lee obviamente de derecha a izquierda. Escrito en hebreo significa o G, que significa en hebreo antiguo aquí, de ahí viene Giné, y Sus, que significa un caballo. Por lo tanto, encontramos la palabra aquí, un caballo. Un caballo es una bestia. Entonces, el falso nombre de Jesús es la verdadera marca de la bestia.